Entonces, lo rico de esta tarea, como cualquier tarea de extensión, es ese intercambio, ese encuentro entre la academia y la ciudadanía y encontrar cuáles son los puntos donde convergen y donde somos útiles desde el espacio universitario. El proyecto de Lutería Libre 3D comienza en un encuentro que tuvimos con el director de la Orquesta Escuela de Berisso en la presentación de la restauración de calcos en el Museo del Ladrillo hace varios años, en 2017, 2018 aproximadamente. Y conversando nos cuenta que tienen una cantidad de chicos y chicas en formación, que son aproximadamente 600 de distintas edades, desde los 8 años en adelante, y tienen distintas líneas de formación. Nos comenta además que tienen faltantes de instrumentos y que uno de los problemas era el faltante de boquillas. Las boquillas al comienzo no se usan en el instrumento propiamente, sino que se usan solas para tener distintas etapas de entendimiento del instrumento y de formación corporal y distintas cuestiones. Y la orquesta hasta ese momento no tenía la capacidad económica de todas las boquillas que necesitaba para la cantidad de chicos y chicas que tienen en la orquesta. Entonces, conversando, llegamos a la conclusión que una buena línea de acción y de puntapié inicial del proyecto era diseñar y fabricar boquillas para todos estos chicos y chicas, que superaban los 100 chicos y chicas en ese momento. Y bueno, empezamos a ver cómo hacer para fabricarlas, cuáles eran, qué tipo de boquillas necesitaban, porque ahí descubrimos todo un mundo de que no son todas las mismas boquillas, que son distintos los instrumentos y dependiendo las edades teníamos que adaptar las boquillas para que se sintieran cómodas durante el primer tiempo de formación. Y ahí fue cuando salimos a buscar financiamiento para poder desarrollar tanto las pruebas como la formación, porque vimos que el proyecto iba a ser bastante grande. En un comienzo pensamos que íbamos a fabricar instrumentos desde cero y después nos dimos cuenta que no, que teníamos que cubrir esos faltantes de boquillas y de piezas rotas en algunos instrumentos de cuerda, y ese fue el comienzo del proyecto de lutería. Bueno, una de las cosas importantes de este trabajo es que al ser un trabajo de extensión y un trabajo de campo es donde podemos cotejar entre la idea que uno tiene en la universidad de las cosas y lo que pasa en la realidad. Desde el laboratorio, desde la burbuja del laboratorio, la idea es pensar en un instrumento musical completo. Cuando vamos a campo, cuando vamos a la realidad, notamos que las partes de los instrumentos son lo que está necesitando ese grupo. Entonces, lo rico de esta tarea, como cualquier tarea de extensión, es ese intercambio, ese encuentro entre la academia y la ciudadanía y encontrar cuáles son los puntos donde convergen y donde somos útiles desde el espacio universitario. Por lo tanto, el tema de las boquillas pasaba a ser un tema central. Por otra parte, las boquillas no solo tenían un rol constructivo o técnico, cumplían otro requisito que era unir un poco más a ese chico con la orquesta escuela una vez que se retiraba de la orquesta escuela. Se lleva la boquilla que nosotros diseñamos, se la lleva a su casa, es un elemento fácil, accesible y económico. Entonces no está el riesgo que se pierda, que se caiga, que se olvide.
y el chico lleva a su casa un objeto que es parte de la orquesta, con el cual puede seguir ensayando y trabajando una vez que está en su casa, y eso le da un sentido de pertenencia, y me parece que ahí dimos un salto más que la mera producción tecnológica. El desarrollo de las boquillas fue gracias a un trabajo colaborativo. Armamos un seminario de formación en el que invitamos a toda la comunidad académica, se sumaron luthiers, alumnos, estudiantes y profesores de las carreras de música y además diseñadores industriales. Ese trabajo colaborativo, además de profesores de la orquesta, entonces lo que hicimos fue trabajar con los profesores de trompeta, con el director de la orquesta y todo el alumnado de la facultad, y desarrollamos boquillas acorde a las necesidades de la orquesta. Es decir, no replicamos al 100% de las boquillas que están en el mercado, sino lo que hicimos fue desarrollar boquillas especialmente para la orquesta, o sea, optimizando tiempos de impresión, de modelado, dentro del seminario hicimos un relevamiento de todas las boquillas del mercado, gracias a los profesores de la orquesta. Pudimos ver boquillas, pesarlas, probarlas, y cada uno de los estudiantes lo que hizo fue desarrollar una boquilla. Probamos cada una de esas en los instrumentos, los probaron los profesores. Hicimos ese primer filtro, digamos. Cuando decidimos cuáles eran las boquillas que el seminario podía presentarle a los chicos y chicas, llevamos una cierta cantidad de boquillas a las niñas. Ellos probaron en sus casas y en la orquesta cuáles sonaban mejor, cuáles eran más cómodas, si les quedaban bien, y tuvimos ese primer feedback. Después empezamos a fijarnos en el tema de los materiales, porque si bien la impresión 3D es accesible y tiene distintos tipos de filamentos, teníamos que encontrar el filamento adecuado para esas boquillas que nos requerían. Entonces seguimos trabajando, y ese trabajo fue súper interesante porque el feedback era constante, no solo de profesores y directivos viniendo a la facultad, sino participantes del proyecto yendo a la orquesta, sus días de ensayos y para poder ver las boquillas en acción, digamos, siendo usadas en ensayos y realmente sonando. Eso nos llevó después a un evento muy interesante en el Planetario, que fue hacer la música en vivo de Belisario. Belisario, a su vez, es un desarrollo con software libre, es una animación hecha en Fulldom, en Blender. Entonces ahí empezamos a unir todo, las herramientas colaborativas, el trabajo colaborativo y además música en vivo. Se armó un ensamble especial para esa fecha. Hicimos algunas piezas algunas piezas musicales fueron tocadas en vivo y otras se acomodaron especialmente para la fecha con el permiso del compositor, que a su vez estaba en Chile, entonces tuvimos una comunicación a distancia, preparamos todo para ese día, y además en esa presentación, que era la presentación formal del proyecto, la presentación en sociedad, digamos, del proyecto, imprimimos boquillas en vivo y estaban los chicos y chicas de la orquesta, no solo los del ensamble, sino todos sus compañeros, porque los días de ensayos también fue súper interesante porque se acercaban participantes de la orquesta con familias y fue súper interesante. Era como el primer acercamiento de la universidad al territorio y del territorio a la universidad y en sus distintos lugares, ¿no? Que eso iba a ser el germen de lo que después fue la Noche de los Museos, en la sede central, en la facultad, en la que también se armó un ensamble especial de vientos e hicimos 2 presentaciones, una en el Museo de Física, porque veníamos ya trabajando con el tema del sonido, porque nos empezábamos ya a afinar un poco más en qué pasaba con estas boquillas y si había alguna pérdida de sonido y qué pasaba, si sonaba mejor, qué pasaba con el brillo de los vientos, si algo se perdía o si mejoraba o qué pasaba. Toda esa búsqueda y esa investigación nos lleva a una invitación del Museo de Física para participar en la Noche de los Museos, en la que imprimimos boquillas en vivo ahí,
Y el ensamble de vientos armó un repertorio especial para esa noche y tocaron en el Museo de Física y después vinimos a la facultad y seguimos imprimiendo boquillas y tocaron en vivo. Fue súper interesante también porque se acercaron con sus familias y fue, como decía antes, como la explosión de esa primera semilla que habíamos plantado en el planetario. Ese día en el que se acercaron los chicos y chicas con sus familias y ver la universidad pública desde adentro fue la culminación del proyecto, que ya veníamos trabajando y viendo cómo cada una de las personas que formaban parte del proyecto iban cambiando a lo largo de la investigación, del desarrollo, de la visita en el campo, del trabajo de campo y territorio. Y vimos también cómo estudiantes de diseño industrial que venían muy abocados a los trabajos académicos y a trabajos prácticos académicos que están bastante alejados de la realidad. Cuando se encontraron con ese mundo de la música y la industria, hay un perfil del diseñador y diseñadoras industriales que no estaba muy explotado hasta ese momento. El diseño estaba enseñado como, bueno, vas a diseñar para una fábrica y esa fábrica te va a contratar como diseñador industrial. Eso en la realidad está bastante alejado. El diseño industrial lo que tiene que hacer es mejorar la vida de las personas en el territorio en el que está habitando. Entonces, este proyecto lo que hizo fue eso, desarrollar un nuevo perfil de diseñadores industriales relacionados con la música, que hasta ese momento era una relación más de hobby, o algo que tenían como muy en sus tiempos libres, a pensar ya una industria que sustituye importaciones o que resuelve una problemática real, de una demanda real y además con personas reales, que no son adultos, que no es una empresa, sino que son niñas y jóvenes en una formación musical que están alejadas de la problemática industrial y qué pasa con las importaciones y etcétera. Nosotros lo que necesitábamos era resolver la sonoridad y la formación musical de estudiantes en una orquesta escuela en un barrio cerca de la universidad. El proyecto de Lutería Libre fue declarado de interés académico por el Consejo Directivo de la Facultad. Por lo tanto, también contamos con el apoyo de las autoridades y de la comunidad educativa de la facultad que nos acompañó en este proyecto, nos sigue acompañando y además, más allá de que la pandemia lo ha suspendido, vamos a escalar este proyecto ya a otras orquestas escuela, como el caso de la de Los Hornos, que obviamente por cuestiones lógicas está suspendido, no hay actividades escolares. Pero bueno, la idea es seguir avanzando en este modelo, que es un modelo que además es importante porque hacemos la intervención y luego nos retiramos. La idea es que como hay una producción que es libre, que se entrega y que los planos, la forma de impresión es libre, el objetivo también para cerrar este proyecto es que cada orquesta escuela disponga de sus impresoras y que no demanden nuevamente de la universidad cada vez que necesiten una boquilla nueva. Simplemente que tengan los modelos ahí, que están liberados, que los pongan en su impresora 3D y que los impriman para dárselo a los chicos y que se cierre el ciclo en la misma orquesta. Que sea una orquesta que pueda hacer su actividad musical, pero también que sea productora de sus objetos. Entonces, ahí también es una pata más de ese circuito que planificamos cuando hicimos el proyecto, que es la autonomía productiva de las orquestas escuela. Durante el periodo de pandemia seguimos trabajando con la Orquesta Escuela de Berisso en contacto con los profesores y profesoras de la orquesta que nos venían haciendo pedidos de boquillas, de soportes para instrumentos y distintas cuestiones que se iban rompiendo y necesitando. Y era eso, llamarnos por teléfono y decirnos necesitamos tantas copias de tales cosas. Fue súper interesante porque siguieron trabajando de manera virtual y las boquillas que desarrollamos sirvieron muchísimo para eso, para que cada uno de los chicos y chicas sigan formándose en sus casas.
Por esto que fue fundamental en el momento de pensar el proyecto, de que cada chico y chica se pueda llevar a su casa las boquillas, y después a lo largo de la pandemia simplemente imprimimos más y los profesores y profesoras los pasaban a buscar y le repartían a cada familia su boquilla, digamos. Además, empezamos a trabajar en otras cuestiones durante la pandemia en relación al sistema de salud. Poco tiempo después de decretada el aislamiento de la pandemia, surgió entre los miembros del laboratorio la idea de generar una unidad de trabajo y de asistencia de salud, atendiendo a todo lo que ya habíamos desarrollado, nuestra experiencia con la lutería libre, cómo habíamos trabajado con el fenómeno del 3D y las herramientas colaborativas. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria amplia de voluntarios y generar una unidad COVID del laboratorio. La idea era desarrollar todo tipo de piezas o de instrumental que sirviera de asistencia al sistema de salud. Paralelamente a esto, el grupo de makers de La Plata, que se encontraba imprimiendo pantallas faciales para el sistema de salud, tenía requerimientos especiales porque las pantallas que ellos estaban imprimiendo las habían tomado de la nube, de un espacio colaborativo de descarga, y esas pantallas tenían algunas carencias. Esas carencias fueron a su vez sugeridas por los hospitales de la región, y ellos tomaron nota de todos estos elementos que estaban pendientes. Del encuentro entre la unidad COVID del laboratorio y el grupo de makers de La Plata surgió la idea de hacer un rediseño a partir de ese diseño inicial que habían tomado de la nube, pero atendiendo a todo ese feedback que recibieron del personal de salud de los hospitales platenses. A partir de eso, bueno, desarrollamos unas distintas líneas de trabajo, siempre en un desarrollo colaborativo. Todos hacíamos un desarrollo paralelo y todos hacíamos una reintegración de un modelo, hasta que surgió un objeto de síntesis que en principio fue una pantalla facial que cubría totalmente la frente para personal de salud que estuviera en contacto directo con pacientes COVID, y además desde ese modelo inicial surgieron otros dos modelos. Uno para personal de asistencia de salud que no está en tratamiento con pacientes, que no necesita tener la cobertura total, y otro elemento también para público general, ¿no? Distintos sistemas de pantallas, una familia de productos en realidad. Esos elementos tuvieron distintas cuestiones técnicas que resolver, como por ejemplo que fuera una sola pieza, que fuera fácilmente sanitizable, que tuviera un encastre autónomo, que fuera fácil de imprimir, y que no tuviera elementos especiales para sujetar el acetato a la pantalla en sí.